Lección número 3 para el 20 de abril del 2019. Preparémonos para el cambio. Versículo de memoria. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Salmo 85:13. La vida está llena de cambios. Las cosas cambian todo el tiempo. Lo único que no cambia es la misma realidad del cambio. La realidad es que lo único que no cambia es la verdad, la palabra de Dios. Y por lo tanto podemos estar seguros de que la palabra de Dios permanecerá para siempre. San Mateo capítulo 24, versículo 34 al 36. Y esto nos lleva al día domingo 14 de abril. Desprevenidos. Las cosas comunes de la vida pueden hallarnos desprevenidos constantemente. Pero sin embargo, la Biblia tiene respuestas aún para todo esto, porque la Biblia es el libro de las respuestas. Nos dice claramente la Escritura que la palabra del Señor es como espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos y hasta partir el alma y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. En la palabra de Dios se nos explica claramente cómo afrontar cada cosa de la vida, ya que la palabra del Señor es la guía para nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Cuando nosotros buscamos el conocimiento de la palabra, todas las cosas que nos ocurren en la vida solamente son el resultado de vivir de acuerdo con los principios de esta. Mas buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás os será añadido. Sin duda, Dios es el conductor de nuestras vidas y nos puede conducir a puerto seguro sin ningún temor. No olvidemos que los personajes de la Biblia fueron tan humanos como nosotros y que por lo tanto pasaron por las mismas cosas que nosotros y fueron hallados desprevenidos en varias cosas como nosotros. La diferencia está en que ellos tenían las respuestas para la necesidad y la confianza segura en Dios para poder esperar, como en el caso de Job. Job pasó cosas improvistas y a pesar de todo eso Job supo cómo actuar en medio de todas ellas. No dudó de Dios para nada. Su mujer incluso le había dicho: maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job permaneció fiel y leal y luego Dios lo recompensó porque supo que todas las cosas les ayudan a bien a los hijos de Dios, que nada es por mera casualidad. Así es como lo declaran tanto los profetas como los apóstoles. Los mundanos y los cristianos pasan pruebas iguales, eso lo sabemos todos. Y esto es por causa del pecado, porque el pecado ya reina en el mundo, desde que Adán y Eva cayeron, y nos trae como desgracia la tristeza y la desolación. Pero la diferencia entre los dos, entre el mundano y el cristiano, es que el cristiano ha aprendido cada día de la lectura de las Escrituras cómo tener que enfrentar cada una de estas cosas de acuerdo con el tiempo en que vive. Es esto lo que marca la diferencia entre el cristiano y el mundano. Los dos pasan pruebas, pero uno de ellos sabe cómo enfrentarlas y salir victorioso de ellas. Jesús, estando en la tierra, siendo el Hijo de Dios, también tuvo que pasar por pruebas. Las pruebas que cada hombre tiene que pasar en esta vida. Jesús vivió la vida común de un ser humano. No fue una vida exenta de las cosas que a todo humano le ocurren. Por el contrario, hasta le pudieron haber ocurrido cosas peores. Nadie ha sido crucificado y maltratado como Él. Nadie ha sido vilipendiado como Él. Así que de hecho que Él pasó peores cosas que nosotros. Pero ¿cómo pudo soportar en todas ellas? Bueno, sencillo, porque Él dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es por eso que si nosotros, Salmo 48, es por eso que si nosotros seguimos al pie de la letra las enseñanzas de Cristo, podremos salir adelante porque Él ya pasó por esto. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados, nos dice Hebreos 2:18. Gracias a todo esto, el cristiano evita muchas más pruebas que el mundano. Las pruebas del cristiano son menos en cierto sentido y distintas por una gran razón. Vamos a ver por qué. Es que el cristiano no sufre por lo que sufre el mundano. Por ejemplo,
El mundano sufre por la pérdida de su dinero, por sus bienes, sufre por la pérdida de sus amistades y por la falta de pertenecer a un círculo social donde lo excluyen por su condición de raza, credo, etc. Tantas cosas que a veces el ignorante siempre excluye al inteligente. Pero el cristiano no sufre por eso, porque el cristiano no busca esas cosas. El cristiano no está a la casa del dinero. Trabaja y vive con lo que Dios le da. No está a la casa de bienes. No está sufriendo por la falta de amistades que en el mundo solamente te llevan al mal, a tomar, a las diversiones, placeres sensuales que a las finales te hacen gastar el dinero. No busca los círculos sociales que el mundano busca, ni tampoco busca la fama y el poder. Al contrario, él se siente muy bien porque sabe que está en el camino de Dios. Un cristiano jamás se va a sentir solo, porque está unido con Dios, porque él sabe que tiene todo el cielo a su lado, los ángeles de Dios, Jesucristo mismo, Dios Padre, Dios Espíritu, todos los seres que habitan en el universo están contemplándolo a él. Por eso en ningún momento se siente solo y alejado de la sociedad. Por ejemplo, Elías pudo decir que se sentía solo, pudo maldecir. Juan el Bautista también pudo haber hecho lo mismo, porque era aislado de todos. Jesús, que hasta sus discípulos dudaban de él. Pablo, solo en prisión. Y así podríamos mencionar a cientos dentro de las Escrituras, grandes hombres que triunfaron en esta vida y demostraron estar listos para el reino de la superioridad que es el cielo. Sin embargo, ellos decían que una gran nube de testigos estaba a su lado. En el libro de Hebreos, capítulo 11, el apóstol Pablo dice que una gran nube de testigos está a nuestro lado. Y es por eso que el cristiano no tiene nada por lo cual sufrir en este mundo como sufre el mundano. Pero a pesar de eso tiene sus pruebas, tiene sus momentos difíciles, pero lo bueno es que tiene la palabra del Señor que le enseña qué hacer en cada momento y alegra su corazón mostrándole cosas mejores que se pueden hacer para evitar los sufrimientos. Y es que el cristiano tiene otras motivaciones que no son pues parecidas a los mundanos que solo tienen motivaciones temporales, que sus motivaciones pues solo pueden servir en su mente, para su imaginación, después no sirven para nada. Las cosas las tenemos que decir así con claridad. Si no hablase con esta claridad no podrías notarse la diferencia. Al decir estas cosas hace que la mente piense y diga, ¿tiene razón en lo que está diciendo o no? Y pronto se da cuenta de que así es la realidad. En lo que un mundano normalmente se ahoga y hasta a veces se suicida, el cristiano pasa sonriendo en la vida, a pesar de tener cargas más pesadas que el mundano y llevar una cruz más grande que el mundano. Y sin embargo el cristiano no sufre por eso, sino que más bien por querer llegar al cielo, sus preocupaciones están en relación con dejar sus pecados. Eso es lo bonito del cristiano. Si hay algo que al cristiano lo fastidia, vamos a llamarle así, y lo preocupa, son sus pecados, y no tanto el estar buscando las grandezas de este mundo con las ofertas satánicas. Pero el verdadero peligro de todos en el mundo y particularmente del cristiano, y que es más grave que el del mundano incluso, es el olvidar las profecías que anuncian sucesos que no deben tomarnos por sorpresa. Sí, esto es interesante, porque el cristiano que no está estudiando las profecías cada día será sorprendido por muchas cosas que ocurren en la vida, y maldecirá, sufrirá, y dirá ¿dónde está Dios? Cuando Dios está precisamente en eso. Porque Dios ya ha advertido las cosas que deben suceder tanto al cristiano como por las cosas que están por ocurrir en el mundo. De tal manera que el cristiano no tiene por qué desesperarse por eso. Al contrario, siempre deberá decir, eso estaba escrito. Así lo había dicho el Señor. Entonces ahí está el consuelo del cristiano, porque no es ningún conformista, sino que va de acuerdo con lo ya profetizado. Esto es lo que hace la diferencia. Muy bien. Si el cristiano deja de estar estudiando así la palabra del Señor, con seguridad el mundano,
a pesar de todos sus errores y sufrimientos, estará en mejor condición que el cristiano, y andará más tranquilo que el cristiano. Y lo sorprendente será que el cristiano irá a pedir consejos a un mundano, haciendo quedar mal a Dios. Sí, hay cristianos que hacen eso. La falta del conocimiento de estar estudiando las profecías para verificar si está en lo correcto, hace que este cristiano, cuando está pasando por momentos difíciles, busque la ayuda del psicólogo, del mundano, del amigo que no conoce la verdad, y termine siendo un vituperio para la causa de Dios, en lugar de él ir y buscar a esas personas para más bien salvarlas. Si una persona estuviera pasando por un momento crítico en su vida, y en ese momento, en lugar de ir a pedir auxilio a otros pecadores como él, fuera a predicarles, en 5 minutos se les iría sus penas. Así de sencillo. Desaparecerían. Por eso es necesario que estemos en el escudriñamiento constante de la palabra del Señor, verificando si lo que estamos creyendo es lo correcto, para que en el momento de las crisis no andemos diciendo, creo que esto no era la verdad. Es la verdad y sabes muy bien, tu corazón te lo dice. Pero muchas veces se prefiere dejar de lado las profecías porque el dirigente dijo, todo es amor, todo es misericordia, no necesitas leer tanto la palabra, el conocimiento no te va a salvar. Entonces, ¿qué te va a salvar? Él, solo lo único que te puede salvar es el escudriñar las escrituras por ti mismo, saber en qué tiempo estás para poder enfrentar lo que viene. Un mundano, por más corrupto que haya sido, si hace caso de las advertencias de Dios, irá primero que el cristiano al reino de los cielos, mientras que el cristiano con su religión terminará en el infierno. El cristiano más miserable sin duda es aquel que deja de lado las profecías, como los judíos, que dejaron de lado las profecías y no supieron a qué hora vino su Señor y lo rechazaron. San Juan 1, 10 y 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto los convirtió en los más miserables del mundo. ¿Por qué? Perdieron la oportunidad de que su Mesías pudiera llevarlos a la gloria y que les diera la inmortalidad y la felicidad. Contrario a eso, ¿qué cosa es lo que cosecharon? Ellos pidieron que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y nuestros hijos, y lo hemos visto hasta el holocausto judío, y hasta el día de hoy no hay paz en esa zona israelí y judía debido a que ellos pidieron que la sangre de Jesús cayese sobre todos ellos. Es increíble, por más de que Dios no quiere esto, pero ellos lo pidieron. Cometieron la criminal indiferencia de no estudiar la palabra de Dios, nos dice el Espíritu de Profecía en el libro de Maranata. En el mes de enero eran hábiles con el conocimiento literario y las ciencias humanas. Se destacaron como grandes judíos profesionales de la época, pero fueron unos tristes miserables por rechazar la profecía de su época, que era más importante que todas las carreras juntas, el dinero, la fama y el poder. Más importante que todo eso era saber que su Mesías, la fuente de toda su razón de existir, iba a venir en sus días, y debieron haberlo esperado para que el mundo vea la gloria que tenían de un Dios viviendo entre ellos, haciendo obras prodigiosas. Así fueron estos tomados desprevenidos, y lo perdieron todo para siempre, porque nunca más volverán a ser el único pueblo de Dios en toda la tierra. El mundo ahora tiene la oportunidad, los cristianos de esta época tienen la oportunidad, todo adventista del séptimo día tiene la oportunidad más que nadie de seguir estas profecías y no cometer la criminal indiferencia de hacer de lado Daniel y el Apocalipsis para dedicarse a temas de menos importancia, a los que se les llama temas prácticos. La profecía es práctica al 100% porque nos habla de las cosas que están por venir y cómo debemos enfrentarlas para poder soportar. ¿Más práctico que eso? ¿Dónde? No puede ser más inteligente que Dios jamás, ni en un punto. Esto es lo que trajo abajo la nación judía. ¿Por qué? Porque le dieron más importancia a eso que habían inventado los griegos y los paganos. ¿Qué? Ser alguien en la vida. Esas palabritas, quiero ser alguien en la vida, deberían salir de la mente para siempre. No deben existir. Entonces, ¿qué debe existir?
que Dios haga de mí lo que debo de ser en la vida. Eso es más bonito. Que Dios tome el control de tu vida. Como no le dieron importancia a las profecías del Señor, que eran la única razón por la cual existían, entonces este pueblo quedó separado del Señor. Donde las profecías no se estudian, todo nos tomará por sorpresa y por cualquier cosa se apartarán de la fe. Es increíble. Y esto nos lleva al día lunes 15 de abril. Preparación para el matrimonio. La Biblia desde el principio nos habla del matrimonio. Ya desde Adán y Eva, que fueron los primeros a quienes Dios casó. Dios fue el ministro que los unió. Y Dios les dio las bases principales para poder mantener la unidad del matrimonio. ¿Cuál? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2, 24, 25. Dejará a su padre y a su madre. ¿Qué cosa significa? Bueno, significa dejar las costumbres de la familia, porque ahora tendrá que acostumbrarse a una nueva vida. Pero para tener que hacerlo, primeramente debe haber algo que muestre que hay cosas mejores que sus costumbres. Un hombre y una mujer que se unen en matrimonio no van a poder dejar fácilmente sus costumbres a menos que se acostumbren a algo mejor. Nadie quiere dejar algo bueno por algo peor. Todos queremos lo mejor. Para que eso suceda, para que el hombre deje sus costumbres familiares, sus tradiciones, tanto religiosas como seculares, la Biblia es la que le enseñará a tener el pensamiento correcto para tal fin. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la Biblia se nos dice cómo se tiene que llevar adelante un matrimonio para obtener los beneficios de la felicidad y el triunfo. Al ver eso, alegremente cumpliremos lo que la Biblia nos dice. Y entonces, nuestra mente comprenderá que esto es más inteligente que lo que nosotros pensábamos hacer, y por eso comenzamos a tomar esas nuevas costumbres como parte de nuestra vida. Tanto el hombre como la mujer se guiarán por esto, gracias a las promesas que la Biblia da de que los resultados de hacer lo que ella dice serán los que queremos, los más satisfactorios. Pero mientras el hombre y la mujer no estudien la Biblia en su matrimonio, es imposible. Ellos seguirán teniendo las costumbres que traían de su casa. Y, a decir verdad, ninguna persona en la tierra trae buenas costumbres de sus casas. Pueden llegar hasta el 70 u 80% de buenas costumbres y cultura, pero no es suficiente. Necesitamos costumbres al 100% correctas. Y para lograr eso no necesitamos ser perfectos, necesitamos ser pecadores que quieran aprender esto de Dios para recién alcanzar esa perfección. Así de sencillo. Cuando digo eso, ¿a qué me refiero? Que lo que necesitas es ser una persona que no tiene estos conocimientos perfectos para recién recibirlos. Porque es así, Dios quiere que vengamos a Él como estamos para que nos enseñe. Entonces todos los que buscan el matrimonio no deben dejarse llevar solamente por el gusto, ni la atracción, ni los sentimientos. Sansón se dejó guiar por el gusto y el sentimiento y perdió los ojos. En el caso del matrimonio, no es suerte, sino elección de lo correcto. Si tú crees que vas a tener suerte en tu matrimonio y todos te desean suerte, bienvenidos, pero eso no va a cambiar las realidades, por favor. Todo el mundo se puede unir, los 8.000 millones de habitantes que ya vamos a ser, se pueden reunir y desearnos suerte en nuestro matrimonio, y nuestro matrimonio ser un infierno. Porque no se trata de suerte, por favor. La diosa suerte era para los paganos antiguos de Asiria, no para nosotros. La suerte no tiene nada que ver con nosotros, ni la fortuna, ¿correcto? Sino la elección. Pero la elección es formada por el conocimiento. Y si la palabra de Dios guía la elección, será entonces la correcta. Por ejemplo, cuando Eleazar, el mayordomo de Abraham, buscó esposa para Isaac,
Él no se dejó llevar por su criterio, sino que dejó que Dios guiara su elección. Los que estudian la palabra de Dios saben qué elegir, porque Dios es el que da la mujer o da el esposo. Por eso se dice que el marido es la cabeza de la mujer. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque cuando el hombre se llena de la palabra de Dios, entonces el hombre sabe lo que tiene que elegir, tiene el conocimiento en la cabeza, sabe lo que va a decidir, y recién cuando se case podrá demostrar que él es cabeza de la mujer. Efesios 5, 23 al 25. Porque el que va a elegir a una pareja debe ser sabio para poder ser la cabeza, o la mujer lo mandará y dominará, como en el caso de Acab. Así de sencillo. Cuando un hombre no es sabio, no tiene el conocimiento, se deja dominar entonces por una mujer. Y la mujer termina mandando en la casa, algo que en el cristiano nunca debe pasar. No puede ocurrir, pecado que ocurra. Por tanto, el hombre debe de ser sabio, tener el conocimiento de la palabra de Dios si está pensando casarse. Si no está estudiando la palabra de Dios, es una bomba de tiempo si se casa. No lo deje casar. No lo dejen casar, así de sencillo. Y si se quiere casar, que lo haga fuera de la iglesia y sin la bendición de la iglesia. Porque Dios no aprueba tal unión. Solo Dios puede aprobar un matrimonio en el que el hombre sea la cabeza, porque Él ha dicho, el hombre es cabeza de la mujer. Las nuevas ideologías de género que no saben ni por qué dicen lo que dicen, pero la Biblia es pura sabiduría. Y Dios dice, a menos que el hombre sea la cabeza, no debe existir matrimonio. Cualquiera podría decir que eso es machismo, pero no es verdad. ¿Por qué? Cuando Dios está diciendo que el hombre sea la cabeza, está diciendo, si este hombre se quiere casar, primero tiene que tener conocimiento para que no haga sufrir a esa mujer. ¿Dónde está el machismo? Al contrario, está defendiendo a la mujer. Entonces, está queriendo que el hombre antes de casarse primero tenga conocimiento, que sea sabio, para que haga las cosas bien y no traiga desgracia para la esposa y los hijos. Esto es sabiduría de Dios. El hombre está obligado a ser la cabeza del hogar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Dios se representa en el hombre que dirige a su iglesia. Así está la comparación. Por eso es que en el antiguo Israel se educaba de tal manera que esto se cumpliera de forma agradable e inteligente. De lo contrario, si el hombre era ignorante de lo correcto, entonces la mujer terminaría imponiéndose sobre él. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque en sus quejas la mujer tendría la razón y el hombre saldría perdiendo. Así de sencillo. Entonces la mujer vendría a ocupar el lugar que no le correspondía, y entonces el hombre no iba a gustar de una situación tal. Dios evitaba que esto ocurriera, porque si no se malograba el plan de Dios, incluso para los símbolos espirituales de que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¡Qué bonitas palabras de Dios! Esto es sabiduría, no se compara en nada con los ideales del mundo. El hombre debe guiarse por las enseñanzas de Dios y no por las de sus padres solamente, ni por los consejos aún de los más sabios. Porque hasta los sabios del mundo pueden equivocarse porque son seres humanos. Todo humano es imperfecto. Pero cuando el hombre vive de acuerdo con los principios de Dios, también se da cuenta del tiempo en que está viviendo y vive de acuerdo con ese tiempo y conduce su hogar de acuerdo con ese tiempo. Jesús dijo, si el padre de familia supiese a qué hora debe venir el ladrón, no dejaría minar su casa, sino que velaría. Por lo tanto, el hombre que vive de acuerdo con el tiempo presente da el alimento a tiempo a su familia. San Mateo capítulo 24, versículo 43 hasta el 47. Esto es lo que Jesús quiere que aprendamos. ¿Qué? A saber que el hombre debe conocer primero las profecías de la Biblia, entender Daniel y el Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el estudio de la Biblia, para que pueda saber
cómo conducir a su familia de acuerdo con el tiempo en que vive. El ignorante de las profecías no puede hacer eso, querido hermano. ¿Por qué? Porque va a vivir de acuerdo con la sociedad, de acuerdo con la presión social, y se va a perjudicar, va a echar a perder a su familia y se va a echar a perder él. Fíjate en esto, la presión social te induce a hacer compras que no necesitas, te induce a participar en compromisos que no necesitas, te induce a meterte en círculos sociales que no sirven para nada. Y al meterte en todo eso, te olvidas de la conducción hacia el cielo, de la conducción de la vida real, de la conducción de la prosperidad familiar. Ahora lo haces solo por competenciar con los otros. Entonces lo echas a perder todito, querido hermano mío, porque ya no vives de acuerdo con la realidad, sino de acuerdo con la presión social. Este es el peligro que corre el cristiano cuando no conoce las profecías. El que conoce las profecías sabe cómo vivir, qué cosa enfrentar y le enseña a su familia para que sea triunfadora. Solo el cristiano que está al día con el mensaje de los 3 ángeles y las profecías puede ser un buen candidato para el matrimonio, porque sabrá conducir a su familia en este tiempo del fin. Pero si no es así, es una bomba de tiempo, un peligro peor que la lepra, el tener que casarse con él o con ella. Si hay algo que no debemos olvidar en ningún momento, es que estamos viviendo en el tiempo del fin, en la hora del juicio, y que toda la familia se debe formar en base a ese tiempo. Si alguien dice sí, pero no todo lo vamos a espiritualizar, sino que también hay que vivir de acuerdo con la realidad del mundo, entonces esa persona deja notar que está en el estado de un inmaduro, y por lo tanto es el personaje más peligroso para pensar en el matrimonio. No debe ni siquiera alentárselo a casarse, porque va a desgraciar la vida de su compañero o compañera y de los que traiga como fruto de esa unión. Así que el matrimonio no es cosa de juego. Debe de ser una persona que sea fiel a los principios. Tiene que conocerlos para lograr eso. Hay muchos que quieren ser fieles cristianos sin leer la Biblia ni estudiar las profecías. Y hay muchos que a gente así que ni siquiera estudia las profecías, le dicen, es un hermano consagrado. ¿Cómo va a ser consagrado una persona así? Porque la consagración no se trata de aparentar humildad, no se trata de hablar palabras que puedan parecer muy cultas, muy suavecito, agachadito, no. La consagración es el conocimiento de las profecías de la Biblia, de toda la palabra del Señor, buscando ponerla en práctica en la vida. No hay otra consagración, es por gusto. Nadie puede consagrarse por tan solo orar. Nadie puede consagrarse por tan solo bautizarse y entrar en una iglesia. Eso no es consagración. Nadie es consagrado porque asiste todos los sábados a la iglesia. La consagración significa el estudio constante de las Escrituras para vivir de acuerdo con los principios de esta. Nos dice el libro de Educación, página 54. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Para lograr eso, hermano mío, eso no sale de por sí. Eso sale solo cuando te llenas de la palabra. Aún los que más se han llenado de la palabra no se atreven a decir que ya puedan ser candidatos seguros para poder juntar y formar un hogar. Por favor. Y el que no lee, peor todavía. Si los que están estudiando llegan a cometer errores, imagínate los que no estudian. Muy bien, por eso para el matrimonio se necesita que los dos que se van a unir piensen igual. El cristiano no debe unirse jamás con alguien que no profesa la misma fe, que no cree en las profecías de la palabra del Señor, porque eso significa que no ama a Jesús. Aunque él diga que ama, las palabras pues se las lleve el viento. Así sienta que ama a Dios, eso no es amor por Dios. La única demostración de amor por Dios es: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, llénate de mi palabra y busca obedecer todo lo que te digo. Esa es la única prueba de amor a Jesús.
Una persona que no ama a Cristo se deja notar en que no le gusta la palabra del Señor, más gusta del mundo, más gusta de sus estudios, trabajo, y dice, es que yo no puedo dejar de lado las cosas obligatorias de la vida. La religión tiene su lugar, ahí su momento, te quiere dar lecciones de espiritualidad a ti que lees. El que no lee, no esté estudiando como debe, no conoce el tiempo en que vive y te va a venir a aconsejar. ¿Por qué? No tiene derecho, no conoce de la vida, solo está dando sus consejos de sus sentimientos personales. Nunca el cristiano debe escuchar a alguien que no estudia la palabra, porque al hacerlo peca contra Dios. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Proverbios 1:10. No os unáis en yugo desigual, dice el texto, con los incrédulos, 2 Corintios 6:14. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, Amós 3:3. Solo hay un camino a seguir, y es el camino de Dios. Unirse con quien ama las cosas de Dios es unirse correctamente. Pero si es una persona que deja a Dios de lado por cualquier circunstancia y no tiene convicciones personales en lo que cree y renunciaría fácilmente a su creencia, hará lo mismo cuando se case. Si ha sido tan fácil para él abandonar a Dios y dejarlo de lado, va a dejar a su esposo o a su esposa como si nada, porque el mundo la va a atraer, el mundo le va a llamar la atención. No tiene sentido. Cualquier motivo o circunstancia pasajera de la vida, ya que la vida está compuesta de escenas, va a serle motivo para maldecir su unión y romper el compromiso. Por eso es cierto lo que se dice: ojalá existiera una universidad para los que piensan casarse. Se evitarían todos los divorcios, todos, imagínate, ni siquiera unos cuantos, todos. Casarse no es como el mero enamorar y relacionarse con amistades, donde los sentimientos y las emociones y los gustos priman. No. El casarse es más que eso, es una responsabilidad que conlleva resultados eternos. Por tanto, no debe de tomarse en broma ni por sorpresa el matrimonio. Un matrimonio que se realiza por sorpresa es un fracaso seguro. Y esto nos lleva al día martes 16 de abril, preparación para la paternidad. La Biblia nos habla de muchos ejemplos de preparación para la llegada de los hijos. Ningún padre debería pensar en tener hijos si primero no estudia la palabra de Dios en cuanto a cómo se tiene que conducir a los hijos. De lo contrario, los hijos pronto lo maldecirán y declararán: ¿quién te mandó traerme al mundo? Yo no te he pedido venir. Así que, ¿por qué me has traído? ¿Para darme una vida así como llevo, peor que una bestia de carga? Para que esto no te pase, querido hermano, es necesario que en la iglesia se eduque a los que piensan casarse y ser padres, ya que los sentimientos de querer traer un hijo no sean los que nos guíen. Oiga, hay muchos padres que exigen a la esposa, le dicen: quiero tener un hijo, quiero tener una hija. O esposas que dicen: yo quiero un hijo, dame una hija. Pero, ¿sabes lo que estás pidiendo solo porque sientes? Hay otros que buscan tener hijos pensando de que es fácil, un hijito va a ser suficiente, y es que yo necesito, no sé, qué bonito ver a otras madres con sus niños, a otros padres con sus hijos, yo también quisiera. No puedes decir eso, porque si llegas a decir eso, tú no estás pensando en la criatura que va a venir, solo estás pensando en tu satisfacción, en satisfacer tus emociones pasajeras. No tiene sentido. No es un criterio sano que los sentimientos dominen como guía para tomar estas decisiones. El verdadero conocimiento para poder traer a los hijos viene de Dios. Muchos dicen: tantas cosas hay que tener en cuenta, pero esos hijos, cuando lleguen, si han sido traídos a la suerte, pronto se apartarán de la fe cuando crezcan y tú maldecirás. Y tú todavía vas a decir: ¿dónde está Dios que no me ayuda? Si oro todos los días, los encomiendo a Dios. No basta, hermano. No basta con la oración, no va a tomar el lugar del deber. Dice en Isaías 1:11: aunque extendáis la oración, no escucharé. El que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es abominación. Proverbios 28:9. Así que entonces no nos equivoquemos en estas cosas, sino que por el contrario, hagamos que los hijos, en lugar de que se vuelvan rebeldes,
sean hijos obedientes a Dios, para que no maldigamos el día en que hemos nacido y en que ellos llegaron. Por no haber sabido esperar a los hijos, estudiando la palabra del Señor, sabiendo qué hay que hacer cuando estos lleguen. Tenemos libros como El Hogar Cristiano, La Conducción del Niño, que nos pueden ayudar en mucho. Así que entonces, no es la misión de la iglesia tan solo casar parejas, no, sino primero educar a los que desean casarse y solo después de eso poder dar el permiso y la aprobación para que estos se casen. Porque de lo contrario, pronto los niños de esos matrimonios serán un baldón para la causa y un mal ejemplo para los mundanos. Se nos dice claramente en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 hasta el 10, que Dios ordenó a través de Moisés que las palabras de la ley se repitieran a los hijos cuando estén en la calle, en el campo, caminando, en la mesa, antes de acostarse, a levantarse, que les digan las palabras de las leyes de Dios, para que estos hijos puedan saber cómo conducirse en la vida. Por eso, hermano mío, tú tienes que aprender las lecciones de la Biblia para poder saber cómo conducir a tu hogar. El que tu hogar sea feliz no es cosa de suerte, por favor, no es cosa de buenos deseos, es cosa de conocimiento. De Jeremías nos cuenta la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 7, que él mismo declara que fue apartado por Dios desde el vientre de su madre para ser profeta de Dios. Profeta no necesariamente era alguien muy especial, sino a quien Dios preparaba desde antes de nacer o desde el momento en que éste aceptaba seguir a Dios. Cada uno de nosotros, cuando lleve el mensaje de Dios al mundo, es utilizado por Dios para ser un comunicador de la verdad. Por lo tanto, se puede decir de todos los hijos de Dios que son los profetas de Dios en la tierra, que llevan su mensaje, llevan la luz al mundo. Cuando estamos en el trabajo, en los estudios o cualquier actividad, somos profetas de Dios para los demás. Y estamos llamados a ser luz del mundo. Cristo dijo en el libro de San Mateo capítulo 5, versículo 13 hasta el 16, vosotros sois la luz del mundo. Somos llamados para ser luces en este mundo, no tinieblas. Y debemos cumplir con la misión que Dios nos ha dejado, ser atalayas de Dios. A todos nosotros se nos dice: Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a los hijos de Israel. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto perecerá si tú no le amonestares, su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel capítulo 3, léase el capítulo 3 entero, que es muy importante, y el capítulo 33. Con estas palabras se nos dice que cada uno de nosotros somos profetas para el Señor y que debemos cumplir con esa labor para que todos sepan que Dios tiene mensajeros en este mundo. De manera que entonces, cuando nosotros cumplimos con esta parte, estamos siendo como Jeremías y Dios quiere que desde el vientre de nuestras madres podamos ser educados. Por esa razón, para traer hijos al mundo y que estén educados desde el vientre de la madre, es necesario que la madre se tenga que educar en este conocimiento. Es increíble, pero todo lo que la madre conozca mientras está gestando y antes de gestar incluso, todo lo que tenga en su cabeza, a través de sus genes va a transmitirlo sobre su hijo. Y es por esa razón que Dios quiere que antes de que nazcan los niños ya los padres hayan estudiado previamente las palabras del Señor, las profecías de Dios, para que cuando los hijos lleguen, vengan con esa tendencia a las cosas positivas de Dios. Te escogí por profeta desde antes de que nacieras. Nos dice lo mismo a todos, cuando tenemos padres piadosos que se encargan de conducirnos. Al igual que Pablo decía, que desde el vientre de su madre fue elegido por Dios. Muchos, todos en el mundo hemos sido elegidos para salvación. Lo que pasa es que nosotros malogramos este plan cuando seguimos nuestros propios caminos. Así que nadie esté exento de hacerlo. La orden es a todos. Por lo tanto, para que los hijos sean formados desde el vientre de la madre, la iglesia debe enseñar a que el pueblo debe estudiar la Biblia todos los días. Nunca jamás, hermano, le creas a tu pastor si te dice que no necesitas estudiar la palabra. Falso pastor, así de sencillo. No aceptes esa mentira. Deben indicar a los padres, las iglesias, que no traigan hijos por la casualidad,
sino con conocimiento de lo que se hace. Nos dice el espíritu de profecía sobre esto. Deben preparar al niño desde antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. Si antes del nacimiento de este hijo la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente e imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles. El Hogar Cristiano, página 231. ¡Qué lindas palabras! Es imposible que se tengan hijos triunfadores sin conocer el Evangelio y sin obedecerlo. El Evangelio de los 3 ángeles es indispensable para frenar el sufrimiento y las tragedias. Las profecías anticipan todo, y los padres sabios son los que estudian Daniel y el Apocalipsis, que son indispensables y urgentes ahora, pero ya mismo. Si se permite que los falsos maestros que dicen que las profecías asustan y no debe hablárseles sino solo de amor, entonces seremos culpables, al igual que estos falsos pastores, de tantas vidas miserables dentro de la iglesia que dan mal testimonio, y de hijos que prefieren ir a la universidad violando el sábado y se mezclan con la diversión y se convierten en una lepra aún para los mundanos. Sí, porque hay cristianos, hijos de cristianos, que prefieren ir al colegio, al instituto, la universidad en día sábado, violando su conciencia y pisoteando el sábado de Dios que les va a traer la alegría y la felicidad. Y piensan que haciendo eso van a ser felices después. No, toda su vida van a llevar ese trauma. Toda su vida será miserable porque prefirieron traicionarlo a Dios. Y esto nos lleva al día miércoles 17 de abril, preparación para la vejez. En la Biblia se dan consejos grandes para valorar la vida, para que no sean molestia y trabajo los años, para que tengamos que explotar al máximo nuestro bien, lo que nos proporciona la inmortalidad al final. La vida en la tierra solo es la antesala del cielo, no hay que olvidarse de eso. Y nos preparamos para continuarla en el cielo, o sea, acá no se acaba todo. Va a existir vida más allá de la muerte porque va a venir la resurrección. Así que no es la inmortalidad del alma, por favor, sino que habrá la resurrección cuando Cristo venga y existe la vida más allá de eso. Entonces, los hijos de Dios se preparan para continuar esa vida. Aquí solamente los años que se nos da son de prueba. Estamos como extranjeros y peregrinos para entrar en un mundo mejor, y todo lo que hagamos solamente es la antesala para llegar allá. Lo que hemos adquirido de sabiduría aquí es para continuarlo en el cielo. De manera que la vida en la tierra debe ser solo con un fin, el de prepararse para el reino celestial. No para prepararse para este mundo de pecado y miseria, donde los corruptos acumulan el dinero y se hacen los grandes en la tierra y los dominantes. Ellos buscan lo material, nosotros no. Nosotros buscamos lo espiritual porque Dios nos ha hecho sabios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. San Mateo 6:33. La Biblia abunda en ejemplos de la vida hasta la ancianidad. Cada etapa de la vida está marcada por un espacio de conocimiento, de manera que la edad no es la preocupación principal del individuo que está dentro de estas etapas haciendo lo correcto en base a la sabiduría. Tenemos la historia de Abraham, tenemos la historia de Isaac, tenemos la historia de Noé, tenemos la historia de Job, tenemos la historia de David, de Salomón, etc. Podemos nombrar cientos y cientos de historias bíblicas de hombres que llegaron a ser ancianos y llenos de días y habiéndose despedido del mundo, satisfechos porque sabían que ahora se iban a la universidad del cielo. Interesante. Y ahora están descansando hasta el día en que el Señor les diga ya dieron su examen, entonces ya pueden ingresar a la universidad celestial porque lo merecen. Estas etapas de la vida son desde la niñez, la juventud, la adultez, la vejez. Todo esto son etapas de la vida, y para cada etapa Dios ha dado una obra especial que tenemos que cumplir. Así que en lugar de estar pensando si estamos ancianos, si estamos viejos, decrépitos, si podemos o no podemos, no hay que perder el tiempo en eso.
necesitamos pensar en que cada uno tiene su tarea. El niño, el joven, el adulto tienen su tarea. Mientras tienen todas las fuerzas, las deben dar por completo para la tarea que debemos acabar en este mundo. Y los ancianos tienen ahora la tarea de poder dar consejos sabios de cómo se hace esta tarea, de cómo se cumple esta misión, en lo espiritual y en lo secular. Por tanto, el anciano es imprescindible. Y no debe perder su tiempo el anciano creyendo que ya está anciano y que ya nada tiene que hacer. No, señor. Está para aconsejar, para poder decir su experiencia, su sabiduría, porque él ya la vivió. Y si es piadoso, 100 veces mucho mejor, porque sabe dar consejos acertados e inequívocos. Esa es la tarea. Nunca debe el anciano pensar que su labor ha terminado, sino que más bien está comenzando recién. ¿Cómo que comenzando recién? Claro, fíjate en esto. Cuando se llega a la ancianidad, ocurre que se tiene full conocimiento de la vida. Entonces, todo su trabajo que ha realizado durante toda esa experiencia, ahora ya debe empezarlo a compartir. Terminó de hacer esa parte práctica de su vida y ahora necesita recién comenzar porque recién se va a convertir en líder de los demás. ¿Te das cuenta? Ahora Dios le da un trabajo, ¿cuál? Que lidere a su pueblo, que lo conduzca. ¿Por qué? Porque ya tiene la experiencia. Por eso, en el Sanedrín, en el Antiguo Testamento, los mayores de 60 años eran los más sabios a quienes se tenía que llamar para el Sanedrín para que conduzcan al pueblo. ¿Te das cuenta? Así que, hermano mío, quien desprecia a un anciano diciendo que es un anticuado pasado de moda, es un ignorante consumado que está condenado a la desgracia de la vida, es un miserable, en otras palabras. La Biblia, por eso, abunda en muchos ejemplos de este tipo de personas ancianas que demostraron que en el espacio del conocimiento de su vida, ellos no se preocuparon por si estaban creciendo, estaban viejos, estaban ancianos. No, señor. Sino que se preocuparon por buscar lo correcto y llenar su cabeza de sabiduría. ¿Sabías tú que cuanto más te llenas de sabiduría, más inmortalidad tienes? Ese es el secreto, la sabiduría es la vida. La palabra de Dios es vida eterna y su palabra es sabiduría. La sabiduría de Dios es la que da inmortalidad. Por eso, nunca debe el anciano pensar que no debe de seguir estudiando. Debe llenarse de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aun si el anciano no hubiera conocido desde pequeño las Escrituras o de joven, eso no le quita ni le resta la experiencia, sino que tiene experiencia de la vida aún con los errores que haya podido cometer, y por eso Dios le pide al anciano: ahora por favor ven y únete conmigo, porque tú ya no eres el jovenzuelo que seguía sus sentimientos y sus emociones. Ya eres una persona que sabe que la vida no es basada simplemente en sentimientos ni casualidades evolutivas. Menos mal que tú ya ahora eres más inteligente. Así que júntate conmigo. El Señor invita a todos los ancianos de la tierra a que dejen sus idealismos vagos de evolución y de tanta cosa inventada por mentes depravadas que no han razonado ni han desarrollado nunca, y que ahora se unan con Él, aceptando su evangelio para darle experiencia a la humanidad del conocimiento de la verdad de Dios. Qué lindas palabras del Señor, ¿no? Cómo invita a los ancianos, porque son los más inteligentes, para que cumplan ahora la predicación del evangelio llevada al mundo. De Dios mismo se nos presenta una imagen en Daniel 7, 9 y 10, como un anciano de grande edad, lleno de días y de cabellos blancos, y presidiendo el juicio. Interesante, fíjense, un anciano presidiendo el juicio, que es Dios Padre. Es un símbolo de Dios, porque en el cielo no existe la vejez. Pero se nos deja ese símbolo para que notemos que los ancianos pueden hacer buen juicio por la experiencia que tienen. Y si son ancianos piadosos en la palabra del Señor, 100 veces más. Por eso hazte un anciano piadoso, hermano mío. ¿Qué estás perdiendo el tiempo diciendo: eso ya no es para mí, yo ya estoy viejo, ya ni siquiera entiendo la Biblia? No pierdas el tiempo, por favor. Quítate esa parte engreída que todavía te ha quedado. Sácala de tu vida y dedícate al conocimiento, y verás que eres una potencia para el bien. Esto muestra que los ancianos deben entregarse al conocimiento de las verdades de Dios, porque con lo que conocen más el conocimiento de Dios serían una potencia sin límites.
No pierdas el tiempo, anciano mío. Tienes que seguir al Señor porque Dios te llama a ser el poderoso en este tiempo. Nunca le creas a lo que dice por ahí la moderna psicología y tanta cosa que andan hablando que no les creas. Tú solo créele a Dios. Dios es poderoso porque es el que te creó. Algo que un adulto y un joven que no podrían jamás lograr con facilidad, los ancianos lo han gustado y lo han vivido y lo conocen. Por esa razón es tiempo de que cada uno de aquellos que llegan a la edad de la ancianidad deban pensar que tienen una tarea que hacer. Solamente es un proceso, sigan cumpliendo su trabajo, no pasa nada. Hay mucho que hacer por la causa del Señor y cada quien tiene su trabajo de acuerdo con su capacidad. Decir lo que la ideología de género ahora, por ejemplo, dice, que es modernidad lo que ellos traen y que es antigüedad, lo que los ancianitos defienden diciendo que cómo se van a casar dos hombres, dos mujeres, y dicen, estos son antiguos. Eso es un insulto a la sabiduría, porque los ancianitos saben por la experiencia lo que es la vida y saben que es un error juntar dos hombres en matrimonio y dos mujeres en matrimonio. Algunos hasta han llegado a decir que los creyentes de la Biblia son unos anticuados y que retrasan a la sociedad y no dejan avanzar las ideologías nuevas que se están llevando a cabo. No les creas, hermano, esos son mentirosos, solo están buscando la satisfacción de sus placeres carnales. Porque, ¿quién no sabe que el homosexualismo y el lesbianismo vienen de la época del salvajismo antiguo de Babilonia, de Canaán, de Grecia, de todas esas naciones retrasadas? Los griegos, los romanos, naciones retrasadas y salvajes, donde se veía toda suerte de asesinatos, crímenes. ¿Cómo vamos a creer pues en esas cosas? Las ideas platónicas, las ideas de los filósofos, todo eso no sirve. Lo que sirve acá son las ideas de Dios. Solo los que conozcan la Biblia estarán en una capacidad mental alta. Son cultos. Todo lo demás debajo de la Biblia de cultura no tiene nada. Solamente son idealismos humanos. Queramos creerlo o no, nos guste aceptarlo o no, es la realidad. Pablo dice en 1 Corintios 3:19, la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Así de sencillo. Así que no nos desviemos de la senda correcta. Lamentablemente estos idealismos hasta son apoyados por gobernantes. ¿Cómo puede ser posible que este tipo de personas estén en los gobiernos declarando cosas pasadas de moda, del salvajismo antiguo y que las quieran imponer como leyes? Muchos ancianos que ignoran la verdad hoy quieren tomar las leyes en sus manos por no haber estudiado la Biblia y buscar solamente el beneficio económico. Esto es peligroso porque entonces se nota que el engreimiento y la pasión quieren tomar el lugar de la sabiduría. No puede ser. La Biblia presenta que los ancianos tienen un ejemplo correcto. En estos ancianos piadosos debemos creer. Y no debemos jamás menospreciar al anciano que conoce la Biblia y que la estudia. Sus consejos son sabios y basados en experiencia. Quienes hablan mal contra ancianos, sean hombres o mujeres, que conocen la palabra del Señor, que han permanecido fieles en la verdad y siguen avanzando, siendo personas que conocen el Evangelio, quienes ataquen a ellos deberían recordar lo que sucedió con esos jovenzuelos que no tenían experiencia en la vida y que insultaron al profeta Eliseo diciendo, sube calvo, sube calvo. Inmediatamente salieron osos que se los comieron. Así, los osos de este mundo, es decir, los perversos y crueles de la humanidad, te despedazarán a ti que no respetas a un anciano y que hablas mal en tu mesa cuando comes y cuando estás con tus compañeros y estás hablando mal de esos ancianos que son estudiosos de la Biblia. Los osos de esta vida te comerán. ¿Qué no sabes tú que los osos son los perversos de esta vida? ¿Aquellos que se creen los dominantes en este mundo? No olvides que en la Biblia se presenta a los medos y a los persas como el oso, Daniel capítulo 7:5, y dice Jeremías capítulo 50 verso 41 al 44, que los medos y los persas eran crueles e inhumanos. Así que ten cuidado, los osos de esta vida te pueden poner en tu sitio. Así que en lugar de preocuparse por la edad, hay que preocuparse por cumplir la misión en cada etapa de la vida.
El anciano no debe perder el tiempo pensando en su ancianidad. Debería de estar pensando en que mientras tenga fuerzas debe hacer su ejercicio físico diario leve. Tampoco se le pide hacer demasiado esfuerzo. ¿Por qué? Hay que pensar en que se tienen que hacer las cosas de acuerdo con la etapa. No deberíamos pensar en más ni en menos. Deberíamos continuar hasta donde nos den nuestras fuerzas. No necesitas desesperarte en eso. Y juntamente con eso, ocuparse en el desarrollo de las actividades diarias de la vida, aconsejando y guiando a los que son de menor edad, porque el anciano es representante de Dios en la tierra. Y esto nos lleva al día jueves 18 de abril, preparación para la muerte. De nuevo la Biblia abunda en ejemplos de hombres y mujeres leales hasta el fin. Sé fiel hasta la muerte, dice el texto Apocalipsis 2:10, y yo te daré la corona de la vida. La Biblia nos dice que en lugar de estar pensando en el día de nuestro deceso, deberíamos más bien preocuparnos de la vida en que estamos. ¿Qué significa esto? Sé fiel hasta la muerte. La muerte no es solo para el viejecito, sino para cualquiera, porque todos estamos expuestos todos los días a esta, y solo vivimos por la fe y confianza en Dios, y nos proyectamos solo bajo la voluntad de Dios, y hablamos del futuro solo porque la Biblia lo dice en las profecías. Nadie puede hacer planes futuros sin que estos estén respaldados por la palabra de Dios, que es el que promete cómo será el futuro. A Dios le importa más la fidelidad que la misma muerte. Y Él dice, honrosa es la muerte de los justos, en memoria eterna será el justo. Estas palabras denotan que a Dios le preocupa más que sus hijos permanezcan en fidelidad en todo momento de la vida, que estar pensando en que si se van a acabar o no. La vida verdadera está en la palabra de Dios. San Juan capítulo 6, versículo 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Él quiere que estemos llenos de la inmortalidad, de esa vida de la palabra. Los que viven así, de ellos se dice, Apocalipsis 14:13, felices los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen, solo sus cuerpos están descansando. ¿Por qué? Porque van a continuar sus labores apenas Cristo venga, allá en el cielo, porque ya han terminado su trabajo, se les dice, ahí nomás, ya ahora sí quédate en la antesala, ahí en la antesala porque ya vas a pasar, estamos viendo cuál trabajo vas a tener allá en el cielo, es todo. Nada más, espérate un poco, dice el Señor. Así que si estamos preocupados por nuestra vida de hoy, en que esté de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo con el tiempo profético en que vivimos, ya estamos preparados para lo que sea, porque hoy vivimos de acuerdo con el reloj de Dios. A esto se le llama hacer la voluntad de Dios. Todos los que se llenan de la palabra están llenos del reloj de Dios y saben lo que les toca hacer. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. No se nos pide entonces que perdamos el tiempo preocupándonos de algo que Dios tiene en sus manos, sino que siempre estemos cumpliendo la labor y el trabajo que nos toca desempeñar cada día. El último día que el profeta Elías estuvo caminando con el profeta Eliseo en la tierra, antes de ser trasladado al cielo, y él fue trasladado vivo, y antes de ser trasladado al cielo, Elías siguió haciendo lo que tenía que hacer siempre, y en esta ocasión llevar a Eliseo para que pudiera determinar que él fuese el próximo profeta. Él ungía a los profetas, Dios le había dado esa orden, y ahora tenía que ungirlo a Eliseo y dejarle su capa y dejarle todo el poder que él tenía. Así que él solo siguió haciendo el último día en la tierra lo que tenía que seguir haciendo. Así todos nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas de acuerdo con lo que estamos viviendo y en el tiempo en que estamos, para que el Señor nos encuentre trabajando, hacer lo que siempre hemos hecho para apresurar su venida. Dios jamás ha puesto, y escúchalo bien esto, Dios jamás ha puesto la muerte como estímulo para que nos preparemos para el cielo. ¡No! Lo que nos ha puesto como estímulo es el día del regreso del Señor a la tierra, su segunda venida, porque quiere que estemos trabajando mientras Él está por venir, que estemos ocupándonos de decirle al mundo, Cristo ya viene. Jonás tuvo que salir caminando por la ciudad de Nínive diciendo, se viene el fin de esta ciudad. Así hasta el último momento tenemos que estar, sigamos diciendo lo mismo, porque el Señor nos ha dado un trabajo y hay que cumplirlo hasta que Él nos releve. Como Moisés siguió trabajando hasta el último día de su vida.
Y cuando llegó el último día, simplemente le dijo a Josué y a algunos más: acompáñenme porque ya tengo que dejar el cargo, ya el Señor me ha llamado, ya tengo que ir para poder descansar, yo ya hice mi trabajo y ahora ya tengo que prepararme para entrar a la Canaán celestial. Así que apresúrense, porque ya quiero estar de una vez allá listo. Moisés fue así porque siguió trabajando el último día como siempre lo hacía, porque tenía que cumplir su misión. Así hemos de tener que cumplir nuestra misión hasta el último día, sea lo que venga, porque el Señor ha dicho que debemos de estar más preocupados en que Él puede llegar en cualquier momento y que debemos de estar listos, como las vírgenes prudentes que están esperando a que su Señor regrese. De esta manera, debemos hoy vivir de acuerdo con las profecías del tiempo presente. Esto es vivir sin ser sorprendido. Y esto nos lleva al día viernes 19 de abril para estudiar y meditar. En el antiguo Israel se vieron muchos errores debido a que no todos eran como Moisés, que estaba al día con las enseñanzas de Dios. Si todos hubieran estado estudiando y viviendo de acuerdo con lo que Dios mandaba a través de las leyes que le dio a Moisés, todos se hubieran evitado muchos males. Y hasta hubieran entrado rápidamente en la tierra prometida. Pero desgraciadamente tuvieron que pasar 40 años. ¿Por qué? Porque pensaron que Moisés debía de ser fiel, pero ellos no. Miraban a Moisés como el muy especial y decían que él tenía que cumplir, pero no querían cumplir ellos. Este es el mal que se ve hasta el día de hoy, ¿no? Le reclamaban a Moisés muchas cosas cuando ellos creían que Moisés estaba en error, y ellos mismos ni siquiera estaban cumpliendo ni conocían, y le querían enseñar a Moisés. Esto es increíble. Ellos pensaban que como Moisés era el dirigente, él debía de guiarlos bien y no equivocarse, y maldecían cuando creían que él debía de hacer las cosas como ellos querían, y que él era el culpable cuando ellos eran los culpables. Las iglesias de hoy corren el mismo peligro. ¿Cuál? El pensar que el dirigente es lo máximo acá, y que él es el guía y que se tiene que hacer como él dice, aunque la palabra de Dios no lo diga. Pero esto no es correcto. En cuanto al comportamiento y la conducta necesaria para salvarse, cada quien tiene que estudiar por sí mismo las leyes de Dios, la palabra de Dios. Y cuando todos los miembros de la iglesia, o por lo menos la mayoría, estén haciendo esto, entonces aunque el dirigente falle y aunque peque, ellos seguirán fieles y permanecerán avanzando con la obra del Señor. No tenemos por qué detenernos, el dirigente no es la luz. Así que no miremos al dirigente como el pueblo miró a Moisés y por eso retrasaron la obra. Debemos hacer más bien lo que les dijo Moisés. Miren, les dijo Deuteronomio 4:3-9. Yo os he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, las leyes, para que ustedes las pongan en práctica en la tierra en donde van a tomar posesión para morar en ella. Obedezcan y pongan en práctica estas leyes y así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad este es un pueblo sabio e inteligente, es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca como esta nación que tiene a su Dios cerca de ellos? ¿Y qué nación hay que tenga tan grandes normas y preceptos y leyes tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Pero tengan cuidado y presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. ¡Qué maravillosas palabras! Por todo esto hay que repetir a la familia y a la iglesia y a todo aquel que conozcamos las verdades proféticas que nos han traído hasta aquí. El mensaje de los 3 ángeles, Daniel y Apocalipsis, son la verdad para nuestros días, para que la iglesia se mantenga unida en la verdad y que cada uno vive esa verdad a fin de que nada los tome por sorpresa y podamos llegar hasta la tierra prometida en paz. No olvidemos que por no hacer esto el pueblo de Israel hizo de lado su experiencia pasada y cayó en los errores. Comenzó a recibir nuevas creencias de otras religiones que dejaban las profecías de Dios de lado y las leyes de Dios de lado. No vayamos a caer en los errores de las otras iglesias que predican mensajes suaves y no proféticos, que hablan mucho del amor, la misericordia, la familia, el hogar, y a eso le llaman cosas prácticas de la vida, y que por ganar gente y tener iglesias llenas como ellos, estemos más preocupados en rebajar las normas de la palabra del Señor y volvernos hipócritas y caer como Israel, y no tener una experiencia personal y viva con Dios cada uno al leer la Biblia y estudiar las profecías. Que Dios quiera que podamos permanecer firmes hasta llegar a la Canaán celestial.
Nos dice el espíritu de profecía que por no haber estado estudiando las profecías el pueblo de Israel, el libertinaje fue el pecado que atrajo los castigos de Dios sobre Israel. El atrevimiento de las mujeres para entrampar almas no terminó en Baal Peor. El Hogar Cristiano, página 295. Este es el desgraciado resultado de dejar las profecías de los 3 ángeles y Daniel y Apocalipsis y seguir las normas de las falsas iglesias que dicen: más suave por favor el mensaje, no hay que atacar, hay que suavizar, amor. Cuidado con esas falsas doctrinas. Maravillosa lección de esta semana. Dios te bendiga, hermano mío. Amén.